Y estamos. Gracias, muchas gracias. Hola, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de este módulo sobre derechos humanos y salud. Estamos bien contentas de estar con todos ustedes de nuevo y poder continuar, ¿no?, con las reflexiones, con lo que conversamos, lo que aprendimos también de ustedes durante la semana pasada. Así que para ir comenzando, voy a compartir pantalla para contarles lo que vamos a trabajar hoy día y ir empezando ahí ya a calentar motores, ¿no? Como ahora uno está un poquito cansado, entonces ahí para ver cómo podemos también apoyarnos y darnos ánimo para participar y para que estas últimas horas del día, por lo menos en esto, ¿no? Sean provechosas y agradables. Buenas noches también a todos los que están escribiendo por el chat, que muchas gracias. Bueno, recuerdo eso como la semana pasada también, para la participación, ¿no es cierto? Ahí puede ser por voz o por el chat. Por voz, ojalá levantando la mano ahí para que podamos dar las palabras, porque a veces en Zoom uno no se da cuenta, ¿no?, que alguien va a hablar o quién está hablando, entonces, y también por el chat, que vamos a estar permanentemente mirándolo para también poder recoger sus opiniones, ¿ya? Aquí voy a ampliar pantalla. Bueno, esto ya es lo que vimos la semana pasada, pero a modo de recordatorio, ¿no es cierto? Nuestro curso que es sobre derechos humanos, migración y salud. Nosotras somos Sonia Covarrubias, que es mi compañera, que está ahí también en el chat, y María Estela Toro, que soy yo. Ambas somos de Fundación EPES, la sigla es Educación Popular en Salud, y como les contábamos la semana pasada, una entidad, un organismo no gubernamental que tiene 41 años, con sede en Santiago y en Concepción. Que ahí les contamos un poco más de nosotras la semana pasada. Esta semana no lo vamos a hacer, pero mantuvimos esta lámina a modo de recordatorio, ¿no? Esa foto es en nuestra sede acá en Santiago, que está en la comuna del Bosque, y también si se fijan ahí abajo está nuestra página web, que es www.epes.cl. También ahí pueden buscar información o materiales que hemos compartido. Hay varias cosas ahí a manera de información y también de materiales educativos con descarga libre, ya sea desde este proyecto que es vinculado a la promoción de los derechos en salud de las personas migrantes, como los otros proyectos en que trabajan. Hoy día, en nuestra segunda sesión, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar en torno a las barreras para el acceso a la salud de la población migrante en Chile. ¿Se acuerdan? La semana pasada trabajamos en torno a este marco más amplio en torno a derechos humanos y salud. Y esta vez vamos a trabajar en torno a las barreras para el acceso a la salud, y como subtemas, digamos, ¿no? Dentro del poquito tiempo que tenemos en este marco, queremos abordar, bueno, la migración como determinante social de la salud, que es parte también del marco teórico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con que trabajamos en EPES, que eso lo presentamos también me da no sé si fue el jueves, el jueves pasado, ¿no? Que ahí hablamos de estos pilares en torno a lo que hemos enfocado en nuestro trabajo, que es, bueno, obviamente la educación popular, pues, el enfoque de derechos humanos, enfoque de género, interculturalidad en salud, y también el de determinantes sociales de la salud, que se trabaja mucho desde el ámbito de la salud pública o la salud social, o diferentes maneras como se le menciona. También específicamente sobre algunas barreras que hemos identificado, tanto nosotras como en otras investigaciones, en otros procesos realizados en Chile y en otros lugares, en torno a estas barreras y cómo las barreras se transforman, ¿no es cierto?, en vulneraciones de derechos.
Y luego queremos trabajar con ustedes, que por eso hablamos al principio con Javiera en un trabajo grupal, ¿no es cierto?, sobre cómo podemos ir enfrentando estas barreras, ¿no? ¿Qué podemos hacer también? Porque sabemos que ustedes tienen mucha experiencia, entonces también para poder invitar a que todo el curso y todos quienes participan, todas las personas que están acá, se nutran también desde las distintas experiencias. Eso como introducción. Y acá les compartimos, esto es algo que nosotras trabajamos mucho en EPES, que les llamamos láminas generadoras, que viene de la tradición larga de la educación popular, Paulo Freire y otros, que es este trabajo a veces con algunas imágenes o con algunos detonantes, ¿no es cierto?, que nos permitan, materiales que nos permitan invitar a conversar, ¿ya? Si se fijan en esta lámina hay 7 cuadraditos chicos que nos hizo un dibujante que trabaja hace muchos años con EPE, Francisco Ramos, y ahí hay distintas situaciones, ¿no? En relación a, esto tiene que ver también, me parece que lo contamos muy brevemente, pero algo la semana pasada que también hemos estado ahí levantando un proyecto de apoyo, en realidad no, que no ejecutamos nosotros directamente, pero apoyamos la frontera norte de Chile, o en las comunas, las regiones del extremo norte de Chile. Entonces, la invitación primero es a mirar esta lámina con detención y a invitar a contestar y a que se fijen en esta primera pregunta, ¿no? Es que les vamos a pedir que mirando la lámina puedan identificar 3 problemas que ven, ¿no? 3 problemas que afectan a las personas migrantes en Chile. Y vamos a dar 5 minutos. Yo tengo las 8:13 hasta las 8:18 más o menos para poder compartir, digamos, estos problemas que identifican. Ella puede ser por voz o si quieren irlos escribiendo en el chat, también es una posibilidad. Estoy viendo el chat. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar, que ya lo habíamos. ¿Está claro la invitación? Sí, se entiende perfecto. Súper, Tuve problemas con gracias. el internet. ¿Me lo puede Ya. repetir por fin? Sí, pero ¿ves la pantalla? ¿Ves que ahí hay una lámina con unos dibujos? Sí, sí la vi. Ay, Ya, sí se bueno, ve. ya es eso, es mirar esa lámina y la pregunta que está al lado, ¿no? Identificar 3 problemas que ven ahí en esta lámina generadora. Y la idea es que los vean con calma y después lo vamos a comentar.
solo ponerme a hablar sin el micrófono encendido. En 2 minutos le damos a la conversa, así que quieren también o escribir en el chat, compartir sus opiniones, en 2 minutitos abrimos la palabra. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verles, ¿ya? Si alguien necesita que la compartamos de nuevo, lo hacemos. Un ratito ahí para ir viendo las palabras. Bueno, y quien quiera... Anneri escribió, se evidencian 3 problemas. Dice. La idea sí, pero ¿cuáles serían esos problemas que evidencian o que ven ahí? Lady. Hola, buenas noches. Bueno, basado en la pregunta, identificar 3 problemas que ves en la lámina. Entonces, obviamente en todo el dibujo también hay cosas positivas que uno puede ver, pero como nos vamos a enfocar en problemas, los que yo miré fue que hay un desconocimiento de los derechos fundamentales por parte de algunos migrantes que no tienen documentos. ¿Ya? Esta es la lámina donde está lo del CESFAN, que dice que no me atrevo a venir porque no tengo papeles, ¿ya? Ese es un problema, porque puede ser que esas personas, su salud se vea afectada, su vida incluso, por ese miedo de que al no tener papeles no los van a atender. El otro problema que puede ver es que realmente, bueno, lo que yo interpreté como una manifestación de personas chilenas donde rechazaban los migrantes, donde tenían pancartas que se fuera, realmente uno debe entenderlos porque puede ser que ellos también se han visto afectados, los chilenos se han visto afectados en su estilo de vida y de pronto si ellos anteriormente tenían una atención como más expedita, más especial, ahora por la cantidad de personas y de pronto se saturan, también ellos se ven afectados, muchas veces las calles sucias, cosas que yo tengo muchos amigos chilenos y ellos realmente, yo siento que hay un problema grave y es también tenerlos en cuenta y entenderlos, que ellos tienen en su mente un golpe psicológico también muy duro de 10 años hacia acá. Entonces hay muchos chilenos que sienten como una profunda tristeza de ver a su país como en algunas partes está desolado, desordenado, y ellos pues lo primero que piensan es que es culpa de los migrantes. Y eso es un problema que no sé cómo me podría solucionar. Y el otro es como la primera lámina, que se ve que entran muchas personas por paso que no deberían de entrar. Y al lado pues hay como que sí hay un control, pero ese control no es suficiente. ¿Sí me entienden? Entonces, pues muchos quieren entrar, hay un control, el control no es suficiente, igual entra, entonces todo como que va desencadenando en los 3 problemas, al final terminan unidos. Muchas gracias. Voy a ir haciendo ahí una combinación porque hay algunas personas también escribiendo en el chat. Les voy a leer lo que está en el chat y luego le damos la palabra a Ivonne, ya que está levantando la manito. No sé si hay alguien más levantando la manito o no. Entonces voy a leer lo del chat y te doy la palabra, Ivonne. Acá dice, tiene ciertos problemas, ingreso irregular, discriminación y acceso a la salud, militarización de las fronteras, frontera custodiada por personal policial para impedir el ingreso de migrantes, paso clandestino por caminos no habilitados, arriesgando sus vidas, miedo por desconocimiento del migrante al acceso a los servicios de salud, hechos de xenofobia, discriminación o hechos de racismo, exclusión, la situación a la que se encuentran expuestas los niños
que viven en la calle. Y voy a leer estas dos últimas, luego vuelvo a leer el chat que dice problemas detectados, falta de comunicación de las autoridades para entregar atención en salud y los problemas que veo, la necesidad de personas de migrar con todas las familias sin tener visa y que vienen sin papeles sin saber qué se les puede presentar en el camino. El tener que enfrentarse con autoridades y verse como delincuentes sin ser delincuentes en su mayoría y el miedo a ingresar al acceso de salud por no tener documentos. Ivonne, por favor, después Jesús, que está levantando la mano. Sí, hola. De acuerdo Hola. a las imágenes, estaba viendo que, bueno, una vez estaba leyendo un material y primero viendo todas las imágenes, también hay un problema de lo que son los medios de comunicación, que tiene que ver, por ejemplo, cómo se presenta el tema migratorio, que también nos ayuda mucho a la inclusión de las personas. O sea, este último tiempo se ha dado mucho el colombiano mató a venezolano, entonces tampoco ha ayudado mucho el tema comunicacional, que hay algunas que son imágenes, el tema de xenofobia que se dio en el norte, que también en los medios de comunicación también lo difundieron, y también hay un tema que a mí me hace mucho eco, que es el tema de la interoperabilidad, que tiene que ver en que hoy día los servicios no están conectados en respecto a la información, que uno, si bien la ley dice una cosa, el CERMIC dice también, el Servicio de Migración dice, pero las instituciones no están conectadas con esto que se está presentando y eso dificulta el acceso a los servicios de la comunidad migrante. Y también a mí algo que me hizo mucho también eco, el tema de la militarización de la frontera, porque también han habido actos de derechos humanos, vulneración de derechos humanos, que también pasa por este tema de la militarización. Chile, yo no sé si estamos preparados para atender situaciones de este tipo. O sea, no sé si el equipo militar está preparado para este tema de la militarización en la frontera. A mí me hizo mucho eco el tema de los abusos de los derechos humanos, el tema si las cárceles en Chile están preparadas para atender la población migrante, y a mí más que una solución se me genera una complicación y un problema. Eso. Y lo otro que a mí también me hace eso, el tema de la solidaridad entre los pueblos, también me hace mucho eco que tengan que ser instituciones que no son del Estado, que tengan que prestar los primeros apoyos. En el norte prácticamente fue la Cruz Roja, otro tipo de organizaciones, y no fue precisamente el Estado que estaba prestando las primeras ayudas de emergencia. Muchas gracias, Ivonne. Jesús también levantó la mano. Después voy a leer el chat. Ok, buenas noches. Escriben más personas. Sí. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Verdaderamente, bueno, la compañera que Ivonne, le saludo también. Ahí me llamó, por supuesto, la militarización que se utilizó y se autorizó en su momento en la frontera. Entonces, para no extenderme, de verdad que sí, pues por supuesto hay que ponerse del lado del nacional chileno, porque verdaderamente como humanos como que tomamos en cuenta siempre los hechos negativos. Puede ser 100 cosas buenas, tomamos el negativo y es el que se hace bandera y se comunica. Hay que entenderlo. Hizo mucho el tema de delitos cometidos por extranjeros, sobre todo por venezolanos. Soy venezolano, pero lo reconozco. Pero ¿qué pasa entonces? Tenemos mucha información de la clase pasada de tratados internacionales. La nueva ley de migraciones no criminaliza la migración irregular, pero lamentablemente, o sea, ojalá de verdaderamente que estos temas lleguen ustedes como institución, pero lleguen verdaderamente a donde tenga que llegar por aquello de la salud que lo discutimos la vez pasada. O sea, son muchas cosas. Encontramos que emigrar es un derecho humano, pero conseguimos sin estar en guerra un país militarizado. O sea, son muchas cosas que yo sé que ustedes lo manejan, pero no me voy a extender, pero ese es el punto. O sea, ¿qué pasa realmente con la migración? Como se dice en muchas clases, hoy le tocó a Chile, en una oportunidad le tocó a Venezuela. ¿Cuál es el país que sigue? ¿Qué se va a tomar verdaderamente para tomar esto en cuenta y que no se vive
en el caso de nosotros los migrantes, hasta que salimos de nuestro país y nos damos cuenta de todas las cosas positivas y negativas que hay que vivir como migrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a leer lo que está en el chat y después dar la última mano allí para luego continuar. Entonces, estaba temor a acudir al sistema de salud por el temor a ser rechazado, discriminado, estigmatización de la migración, que bueno, ya ustedes mismos pueden ver también que hay cosas que se van repitiendo, ¿no es cierto?, en este análisis de problemas. O sea, es algo que a nosotros nos interesa mucho y usamos estos instrumentos como las láminas generadoras también para poder entrar a la conversación. Ahora, los problemas también los pensamos, se pueden pensar como oportunidades, ¿no? No necesariamente un problema es algo sin solución, ¿no? O también puede ser una oportunidad para mejorar, para cambiar, para transformar cosas. Acá dice también la migración vulnerada por estar en riesgo su ingreso al país, inminente peligro de muerte por factores como el clima. Sí, sí, muchas gracias, Anneri, me parece que eso no había salido. Hay una serie de problemas de salud que eso también lo vamos a abordar, ¿no? Asociado a esta situación. Muy graves, ¿no? Y una cantidad importante de personas que han muerto en la frontera. Ingresan en peligro de muerte por factores como el clima, frontera altamente custodiada por órganos de control migratorio, derechos fundamentales en riesgo. Migrar es un derecho, no un delito. La migración no tiene nacionalidad. Y el último comentario que está en el chat es de conocimiento y falta de sensibilización de las personas chilenas frente a las razones y causas que tuvieron las personas migrantes al llegar a su país, poniendo a todos en un mismo saco. Muchas gracias por todas sus opiniones aquí que van enriqueciendo también, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar, que es sobre los determinantes sociales de la salud. Jean, que tiene la mano levantada. Buenas noches, Buenas noches. Sí, en lo referente al tema de la solidaridad, como dicen que se debe existir solidaridad entre los pueblos, porque lo que pasa, la vida es como una pelota que empieza a mover y no sabe dónde va a parar. Yo creo que en un momento Argentina era una referente para América Latina. Hoy día un argentino puede cruzar la frontera para vivir en Chile. Quizás en un momento era un chileno que va en Argentina. Por eso que se debe tratar bien, ser buen vecino, tratar al otro bien. Y por ejemplo, si los chilenos hacen una retrospección en el tiempo, por ejemplo, en el momento del golpe de Estado, hay que pensar en eso. Si los chilenos no habían cruzado también, yo sé que uno puede ser nostálgico como estaba su país, viene migrante, puede modificar cosas, pero no hay que verlo completamente negativo, hay que pensar en lo humano, porque nadie en la imposibilidad aguanta, porque el migrante que viene aquí, que hace su maleta, no es una decisión fácil. Y a veces se culpabiliza al migrante que tenía que saber la ley antes de venir, pero eso es algo para un turista con un nivel sociocultural, alguien que se prepara. Pero el migrante es alguien que sale, ¿cómo se dice? Que sale de un peligro, que sea la naturaleza, que sea lo que vimos en la clase pasada. No es alguien que tiene tiempo para preparar todas estas cosas. Pero como hacen la radio o los medios, es usar sobre todo los malos ejemplos para crear odio colectivo y al final que divide, como se dice, la relación que podría existir entre los pueblos. Y sobre todo desde el punto de vista político, la migración es como un terreno de pelea entre la izquierda y derecha. Cuando va a la elección se usa el tema migración, como el caso de Donald Trump, como el caso de Piñera, que toma su segundo mandato, bajo el discurso, el momento, porque política es momentum. En el momento que él tuvo su segundo mandato, había una crisis de representatividad. El hecho que viene con un discurso antimigrante y el pueblo chileno es xenófobo, por eso que tuvo su segundo mandato. Y dentro de muy poco pierde popularidad, porque llegó solamente para contrabalancear, ¿cómo se dice?, la oleada migratoria.
Muchas gracias. Sonia, ¿tú quieres decir algo? Sí, Adelante. bueno, agradecer los comentarios. Siempre justamente es el sentido que la lámina nos ayude a conversar y entrar en el tema. Y claro, o sea, ustedes han apuntado efectivamente a cómo la gente se arriesga entrando por pasos no habilitados, ¿cierto? Eso expone a ciertos peligros, ciertas situaciones de salud, como sale en la lámina. También el hecho que ustedes identifican como la militarización de la frontera que hoy día sigue existiendo, militares en la frontera, eso hace que la gente entonces trate de buscar otros lugares para ingresar a Chile poniendo en riesgo su vida. Entonces mucha gente dice, no, tenemos que poner más militares en la frontera, pero eso no es. Esas políticas contribuyen a exponer más en riesgo a las personas que tratan de entrar por otros pasos no habilitados. El tema del miedo, ¿no? De miedo, de no saber si en tu situación de irregularidad tú puedes acercarte o no, o tienes derecho a salud, exactamente como ustedes identificaron. Y el tema de la xenofobia, y hay un cuadro en la lámina generadora ahí que habla de, ¿se acuerdan ustedes cuando la gente en Iquique quemó varias cosas de personas migrantes? Eso es lo que está retratado ahí. Entonces, volviendo a la clase anterior, cuando hablamos de las vulneraciones de derechos del Estado, cuando hablamos de violación de los derechos humanos, cuando hay un Estado negligente que deja a la gente en la calle por semanas, sin comida, sin brindar alimentación, las dejó muchas semanas en las calles de Iquique, donde efectivamente fueron las organizaciones de la sociedad civil las que empezaron a ayudar a movilizarse, los organismos internacionales. Estamos hablando, obviamente, se genera esta situación de violencia, de que no queremos más, ¿cierto? Entonces, hay un Estado ahí que estuvo ausente y que pudo haber tenido políticas públicas o algunas, digamos, medidas para evitar que eso pasara. Y por otro lado, el tema del colapso de los servicios de salud. La verdad es que el servicio público de salud está colapsado hace harto tiempo. No es culpa de los migrantes, o sea, quienes hemos trabajado hace mucho tiempo en salud, las listas de espera, las listas para operaciones, para cirugía, para pedir hora, viene hace mucho, mucho tiempo. Entonces, efectivamente no es culpa de los migrantes. Y la criminalización también, las medios de comunicación, como ustedes han dicho, criminalizan y nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? Efectivamente hay delincuentes que son de ciertas nacionalidades, pero no implica que todos los migrantes de esas nacionalidades sean delincuentes. Por ejemplo, Chile hoy día tiene una visa especial para entrar a Estados Unidos, que es la visa waiver, que te la dan inmediatamente, y hoy día esa visa está en peligro porque están entrando a Estados Unidos delincuentes chilenos que están haciendo que la autoridad de Estados Unidos digan, no queremos que vengan los chilenos delincuentes, pero eso significa que todos los chilenos somos delincuentes, no, pues. Entonces, efectivamente, la discusión y la reflexión es la que queríamos provocar con la lámina, eso nomás. Muchas gracias. Voy a volver a compartir pantalla para retomar, ¿no es cierto? Y esto, ¿cómo se vincula con la sesión de hoy de manera más directa? Es porque, ustedes ya lo dijeron, pero ahora Sonia lo va a ir profundizando, es que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, en lo que estamos pensando o a lo que estamos apelando es en pensar en la causa de las causas, ¿ya? También creo que lo hablamos de alguna manera la semana pasada, cómo finalmente ante situaciones de conflicto como esta, ante situaciones de crisis también, piensen que estamos en un mundo que ha estado en crisis, o una pandemia, y sin tomar o hablar de las crisis políticas, las crisis económicas, la crisis climática, etcétera, como desde los medios de comunicación que algunos decían ustedes, pero también desde los estados, se tiende a poner los problemas en las personas, ¿no? Y no en las instituciones que no han logrado, digamos, buscar soluciones o buscar caminos de mayor, o por lo menos de atención humanitaria, ¿no? Entonces, eso es un poco la invitación en esta sesión. Ahí dice cómo afecta la salud de las personas migrantes estas situaciones, ¿no? Estos problemas que ustedes identificaron, pensando en
la causa, en buscar estas causas. Ahora, sobre cómo afecta la salud, ustedes ya lo decían, ¿no es cierto? Entre la semana pasada y hay una afectación importante de la salud mental, hay también una afectación importante de la salud física y también de situaciones graves que incluso pueden llevar a la muerte, y que eso ha sucedido, ¿no? Entonces, eso nos parece importante y también decir que como nacionales, digamos, como chilenas, sucesos como lo que ocurrieron en Iquique, en lo personal yo no lo puedo justificar de ninguna manera. O sea, una forma, no puede estar enojado, etcétera, pero no tiene, a mi juicio, ninguna, uno lo puede entender, pero no justifica, porque ahí también entramos en una historia compleja, ¿no? De tomar la justicia por las propias manos, que ¿no? también nos lleva a complejidades. Eso, Sonia, ¿te parece? Porque íbamos a mostrar un video, pero pienso que quizás podríamos seguir con las láminas y mostrar el video un poco más adelante, ¿te parece? Sí, claro. Ya. Bueno, lo que estamos tratando de posicionar desde la semana pasada y que vamos a profundizar en esta sesión es que la salud no solo es ausencia de enfermedad. La salud, hablamos que está determinada socialmente. Y cuando hablamos de eso, y si ustedes miran esta forma gráfica que hay aquí en la lámina, estamos hablando que nosotros existimos como individuos, ¿cierto? Tenemos cierta edad, sexo, tenemos algunos rasgos genéticos, físicos, pero esa individualidad está afectada por nuestro estilo de vida, por las redes sociales que tengamos y comunitarias, las redes sociales, mientras más amigos tengo, mientras más gente que yo identifique que puede recurrir de ayuda, mientras participo en las comunidades, son factores protectores que ayudan a mi salud. Y ahí, en el círculo más grande, estamos hablando del acceso a la educación, ¿cierto? Si tengo trabajo, ambiente laboral, obviamente si tengo un trabajo mejor remunerado, donde me siento feliz, eso va a afectar mi salud. Si estoy desempleado también, si tengo acceso al agua, va a afectar mi salud. Si tengo acceso a una vivienda digna y no en situación de hacinamiento, eso me va a exponer a, la situación de hacinamiento me expone a más riesgo de enfermedades, de pasar frío. Y estamos hablando de las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Entonces, lo que estamos tratando de decir aquí es que la salud depende de todos estos factores, y no solo ausencia de enfermedad. Entonces, a esto se le llaman los determinantes sociales de la salud. Entonces, los resultados en salud o el estado de salud de las personas está determinado por condiciones sociales, económicas, culturales, medioambientales. Fíjense que vamos a trabajar durante estas sesiones todas las diferencias culturales que hay entre las personas nacionales y inmigrantes. Eso es un factor interesantísimo. Entonces, estos factores sociales más macro interactúan con los factores más individuales, ¿cierto? Y fíjense que uno de los factores o determinantes de la salud es el sistema de salud, porque muchas personas piensan que si nosotros invertimos más hospitales, o invertimos más en recursos médicos, o tenemos más postas, más consultorios, la salud de la población va a mejorar. Pero no es así. El sistema de salud es un determinante social también, en el sentido que cómo me tratan a mí en el sistema de salud, si tengo acceso, cómo me tratan, si tengo copago o no pago, va a impactar en mi situación de salud. Entonces hablamos de que el sistema de salud también influye en mi salud y es un determinante social, así como las condiciones de vida, el trabajo, la vivienda, la alimentación. Ahora sí, la siguiente. Y aquí este cuadro es otra forma de representar lo mismo. Son distintos autores que están representando los determinantes sociales de la salud. Y aquí tenemos dos tipos de determinantes de la salud, los determinantes intermedios y los determinantes estructurales. Los determinantes intermedios que están al lado derecho tienen que ver con el acceso a recursos materiales, por ejemplo, si tengo trabajo, cuáles son las condiciones de empleo,
el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, que en nuestra sociedad está muy dirigido hacia las mujeres estamos muchas veces a cargo del trabajo doméstico y de cuidado, cuidado de los niños, cuidado de adultos mayores. Mi nivel de ingreso, mi situación socioeconómica, mi vivienda, las condiciones materiales de mi vivienda, mi entorno residencial, si tengo espacios verdes para salir a caminar, ¿cierto? Todos estos determinantes intermedios que se llaman, junto a factores psicosociales, factores conductuales y biológicos, y junto con los servicios de salud, están impactando en la salud de las personas. Esto por un lado. Y al lado izquierdo tenemos determinantes estructurales que también influyen en la salud. Y aquí estamos hablando a nivel macro. Estamos hablando, por ejemplo, qué políticas macroeconómicas hay en un país, cómo es el mercado de trabajo, cómo son las políticas de bienestar, hay ayuda, no hay ayuda. Hoy día nosotros sabemos que las personas que están en situación irregular no reciben ninguna ayuda de ningún organismo público, cómo es el gobierno político, cuáles son los factores económicos, cuál es la cultura de esa sociedad. Entonces tenemos todas estas situaciones o determinantes a un nivel macro. Y estos dos determinantes, los estructurales y los determinantes intermedios, están mediados por estos ejes de desigualdad. La clase social a la que pertenece la persona, el género de esa persona, y ahí hablamos, por ejemplo, que las mujeres muchas veces tienen menos acceso a recursos, ¿cierto? A prestigio, o la comunidad de la diversidad sexual también. La edad de las personas, tenemos distintos grados de acceso a la salud, a la edad, la etnia a la que pertenece la persona, el territorio donde vive la persona. Si yo vivo en Las Condes, mi situación de salud va a ser distinta si vivo en La Pintana. La migración, si soy migrante o no, también es un determinante de la salud, porque estoy expuesta a ciertos factores de vulnerabilidad. Entonces, lo que estamos tratando de decir acá, estamos trabajando con una visión amplia de la salud, no solo ausencia de enfermedad, y estamos entendiendo de que la salud tiene que ver con todos estos factores que interactúan de manera distinta. Fíjense que si soy mujer, soy migrante, soy negra y vivo en una comuna pobre, voy a tener mucho más factores de vulnerabilidad que una persona, que una mujer que no es migrante, que vive en Las Condes. Entonces, hay muchos estudios que están respaldando este enfoque de determinantes sociales de la salud y interactúan de maneras distintas. Ahora, lo importante de esto es que esto generan brechas de desigualdad. En ese sentido que tenemos brechas, y aquí vamos a ver la brecha específicamente de la población migrante en comparación con la población chilena. Y lo importante también es que este enfoque de determinantes sociales es el enfoque que ocupa el Ministerio de Salud para las políticas públicas. Es un enfoque que si ustedes revisan todas las políticas públicas de salud en distintos ámbitos, se habla de los determinantes sociales de la salud, pero ponerlo en práctica es muy complejo. Es muy bonito, es muy interesante este enfoque más amplio, no tan biologicista, pero también cuesta aterrizarlo en la práctica. La siguiente. Entonces, cuando hablamos que la migración es un determinante social de la salud, estamos hablando que personas, familias que migran, están expuestas a problemas de salud o a situaciones que van a impactar en su salud, desde que deciden migrar en su país de origen, desde el estrés que significa tomar la decisión de abandonar tu país, de separarte de tu familia, de abandonar tu tierra, tu comida, tu cultura, durante todo el trayecto, las miles de situaciones a las que puedes estar expuesta si quieres entrar por un paso no habilitado, y finalmente las situaciones que te enfrentas en tu país de origen. Entonces, podemos encontrando con barreras de acceso a los servicios sociales. Efectivamente, si tú estás en una situación irregular, en Chile no tienes acceso a ningún apoyo desde el Estado, a violaciones de derechos humanos puede haberte expuesto en el trayecto, a explotación laboral en los países a los que tú llegas, ¿cierto? Que te contratan como mano de obra barata, no te pagan un sueldo justo, hay mucha trata de personas, gente que las traen de afuera para trabajar en los campos, ¿cierto?
trata de personas y tráfico de mujeres que afecta inmediatamente a niñas y mujeres durante el trayecto, que las pone a muchos riesgos de violencia sexual, la separación de los grupos familiares, la vulnerabilidad frente a redes criminales que existen en todo el camino, desconfianza en las instituciones, barrera de acceso a servicios, reporte de vulneraciones de derechos, exclusión social cuando llega al país que decidiste como para quedarte, violencia contra las mujeres, contra los niños y niñas, adolescentes, personas de la diversidad sexual, problemas de salud mental, el duelo migratorio que hablaba Mari, el duelo migratorio de esto de dejar tu país, tu familia, muchas veces, tu cultura, tu forma de alimentación, tus redes sociales. Hablamos de que las redes sociales, y estamos hablando de las personas, no de las redes sociales de, como Facebook, Twitter, sino de las redes sociales, son un importante factor de protección. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que por solo hecho de ser migrante, hay una serie de situaciones sociales que van a impactar en tu salud. Aquí nosotros enumeramos algunas nomás, pero hay muchas otras que pueden impactar desde que la persona decide emigrar en el trayecto y cuando llega a su país de destino. La siguiente. Perdón, comparto de inmediato. Ya. ¿Qué hemos encontrado nosotras en, bueno, ustedes saben que nosotros trabajamos en la Comuna del Bosque, estamos ahí trabajando con población migrante, y lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar fue levantar diagnóstico para ver qué es lo que existía, qué estaba pasando con las políticas públicas, qué estaba pasando con las personas migrantes en la comuna, y nos encontramos con esto: desigualdad en el trato en salud. Muchas personas reportaban que se sentían maltratadas en el sistema de salud, discriminadas, que no las atendían, muchos problemas de salud mental, eso lo seguimos viendo, soledad, soledad, muchos problemas de salud mental, ansiedad, depresión, ¿cierto? Pocas redes sociales de apoyo, gente que extraña mucho a su familia. Racismo y discriminación por el color de la piel, falta de trabajo, abusos laborales, ¿cierto? De trabajos informales, mal pagados, hacinamiento, muchas personas migrantes que se les cobra muchas cantidades de recursos por piezas, entonces eso se ha encontrado mucho. Cobro abusivos de arriendo. La falta de regularización es un factor que incide en la salud. En la mía en que yo estoy en situación irregular no puedo acceder a muchos servicios. Entonces eso claramente va a afectar mi salud. Nosotros hoy día hablamos que la regularización es un factor de protección social de las personas migrantes. Por eso cuando la gente dice regularización, ya necesitamos sistemas de regularización, porque eso obviamente va a impactar en la calidad de vida de la población. La barrera del idioma para la población haitiana es muy importante. Problemas para comunicarse con el personal de salud. Problemas para tomar hora en los consultorios, cuando a veces consultorios tienes que llamar por teléfono y no te puedes comunicar o no te hacen entender, o que te cancelan la hora y no sabes por qué perdiste la hora en el CEFAM, o que te citan a una hora y el médico no te atendió porque no te entendía. También hemos visto que muchas mujeres son las principales responsables del cuidado de niñas y niños en el hogar, especialmente estamos hablando de población haitiana, y por lo tanto socializan poco, porque más bien muchas veces el hombre el que sale a trabajar remuneradamente, y las mujeres hablan menos español que los hombres, porque socializan menos. Entonces eso es un problema. Si queremos que las mujeres también tengan igualdad de derechos, que sean más autónomas, necesitamos tener políticas para que las mujeres haitianas puedan hablar español. O también de las mujeres que trabajan también, las mujeres haitianas que trabajan en empleo vendiendo en la calle, tienen un idioma muy, ¿cómo se dice?, muy utilitario y como
para el vender sus productos, como que hablan español, pero solo para la transacción comercial. Eso sí lo pueden hacer, pero más allá de eso, no. Y tenemos vulneraciones de derechos. Esto fue lo que nosotros encontramos cuando empezamos a trabajar el 2019-2020. Ahí están haciendo algunos comentarios. La brecha ideológica igual ocurre hoy en día con la comunidad boliviana en alguna medida. Y también dice que hay problemas de barrera idiomática con la población boliviana. Claro que sí. Entonces, frente a este diagnóstico que tiene que ver con salud, ¿qué podemos hacer, digamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se puede enfrentar a esta situación? Que es compleja, es multidimensional, pero claramente son situaciones que están afectando a la comunidad migrante en su derecho a la salud y en su calidad de vida. Paulo. Lo que voy a decir tal vez es la punta del iceberg, o tal vez una pequeñez, pero creo que es súper importante identificar las vías con las cuales uno puede reclamar ante los hospitales en particular sobre el servicio que se está entregando. Es una cuestión clave y es muy mínima, pero el servicio puede ser tan poco digno y no saber dejar registro de eso en la página del OIRS, si mal no recuerdo, creo que puede ser una línea en el mar, pero creo que de ahí en adelante hay que empezar a construir la revisión a la salud y las instituciones en Chile. Muchas gracias, Pablo. Ciertamente que sí. Nosotros en los talleres que hacemos con mujeres recomendamos eso, pero nos encontramos con los problemas de que no hablan el idioma español o les da miedo hacer reclamo porque piensan que después no las van a atender. Entonces, claro, es una herramienta, pero tiene que ser alguien bien empoderado que pueda escribir, que pueda reclamar y hacer valer sus derechos, digamos. Entonces, es un nivel, como tú dices. Jan y después Jesús. Sí, yo quiero aportar algo en relación con la mujer haitiana. Lo que pasa también es que para ustedes son personas que crecen como donde se enseñan a ustedes a reivindicar, a reclamar. Por ejemplo, la chilena reclama hasta de su existencia. La haitiana no es así, es más calladita, más reservada, como está en un sistema de abuso. No es como aquí en Chile, donde hay un Estado más o menos de derecho, para no decir completamente. Entonces, donde si hay un abuso, a un lugar tú puedes hacer una queja. El hecho que no crece con eso en su cultura, al final que al llegar en un país, se estima que no es donde hay que hacer todo, a venir a reclamar, como usted dice. También falta recurso verbal para expresarse. A veces también no todos tienen el mismo nivel sociocultural, porque para ustedes también hay un factor cultural. Por ejemplo, ya expliqué algo, no sé si en la clase de ustedes, de que había una estudiante en un liceo, pasa más de un año en el liceo, nadie sabía que la estudiante tenía problema de oído, ella no escucha nada. Ustedes pueden pensar que a veces el problema de español, pero también hay gente que no tiene nivel sociocultural, porque vienen de todo, hay haitianos de todo tipo, ¿entienden? Todo eso son factores que pueden crear barreras más de todo lo que sabemos. Muchas gracias, Jan, por poner el tema de la discapacidad también como una situación de exclusión y de una barrera, ciertamente. No estamos preparados para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Jesús. Sí, bueno, bien cortito como siempre. Perfecto lo del reclamo, maravilloso, los canales de reclamo. Pero más allá de eso, es como lo han expresado ustedes, o sea, y la concientización de los funcionarios que son o sea, que es la primera cara que recibe la persona con salud, porque imaginemos una urgencia realmente que amerite la atención inmediata, el reclamo perfecto, pero ¿qué va a pasar en ese momento? Entonces, por supuesto, esa campaña que pueda ampliarse a cada uno de los centros de salud, entendiendo que verdaderamente no es solamente Chile. En Venezuela pareciera que hicieran un curso, el primero que te recibe, de tengo que tratar mal al público. Entonces la gente va con un dolor.
con una urgencia y le sale con una respuesta negativa, realmente la gente, bueno, prefiero morir. Entonces, esa campaña que llegue verdaderamente a los funcionarios, entendiendo que por supuesto no hay que generalizar, pero sí que se concientice que verdaderamente si una persona acude a un centro de salud, porque verdaderamente requiere la atención inmediata. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Voy a leer aquí una opinión del chat. Es una situación que hace falta disposición y actuación de una política de Estado, acorde, sincera, real, sensibilizada y enfocada en la búsqueda de la solución. Ciertamente, cuando tenemos estas problemáticas, necesitamos un Estado que pueda avanzar en política de salud, ¿no? Y política más amplia también, no solo de salud, porque hemos estado viendo que la salud está vinculada al trabajo, a la vivienda, ¿cierto? Hay un tema también de esterilización de la mujer extranjera en el sector de salud, en particular la mujer haitiana. Es cierto, íbamos a mostrar un video, pero hay un reportaje que habla de la esterilización sin consentimiento que se han llevado a cabo a mujeres haitianas como una vulneración grave. Pero la verdad que no nos dio el tiempo, pero es exactamente es una vulneración muy grave de los derechos. Entonces, Mari y después Lady. Sí, gracias. Quería señalar en torno a lo de la OIRS, que ahí escribí en el chat porque no necesariamente todos conocen las siglas, ¿no? Y es algo que sucede mucho en salud, que en general se trabaja con muchas siglas, y eso muchas veces es un problema, ¿no? Es CEFAM, la OIRS, el EMPA, el ESPA, y una serie de siglas más que son conocidas por las personas que trabajan en salud, pero no necesariamente. Entonces, hay un tema ahí de cómo también generamos sistemas más amables que puedan explicarse, que puedan no dar por sentado que las personas van a saber cómo moverse, por ejemplo, en el sistema de salud, que eso no es distinto en distintos países, y también está como todo este tema. Ahora, algo con lo que nos encontramos mucho en relación a la OIRS, que es esta oficina de información, reclamo y sugerencia que está en todos los servicios públicos, también es la idea de que si uno reclama no va a pasar nada. O para qué si no lo van a ver. Y la verdad es que las OIRS tienen protocolos y puede ser que no se resuelva en realidad, pero sí está la obligación de ver esos reclamos. Eso se hace desde la dirección de los CEFAM y las direcciones de salud municipales también. Y también hay plazos, digamos, para dar respuesta. Entonces, es también esta invitación con las dificultades que tiene, pero también a poder hacer y usar, digamos, esos recursos, porque puede ser importante y a veces sí, no siempre, pero a veces sí se pueden generar algunos cambios, ¿no? Sobre todo dentro de las evaluaciones funcionarias. Eso quería agregar, y lo otro es que agradecer también ahí lo que nos están comentando en el chat, y que en el caso nuestro de esta presentación estamos hablando principalmente de comunidades haitianas porque son con quienes trabajamos en la Comuna del Bosque. Obviamente que hay otras situaciones con otras comunidades migrantes, pero como lo estamos trabajando y hablando desde nuestra experiencia, por eso estamos centrados ahí y de lo mucho que hemos aprendido de estas comunidades. Eso. Gracias, Mari. Lady. Bueno, lo que yo quería aportar es que es basado de mi experiencia y de todo lo que los compañeros han dicho, es real. El tema de los reclamos vía internet y todo lo que sean trámites digitales, lo que la señora dice es cierto, cumplen los protocolos, revisan y acatan y solucionan, pero realmente lo que yo veo es la atención cara a cara. A mí, por ejemplo, me ha ido muy mal en cuanto a educación. Yo tengo una niña de 15 años, en cuanto a educación, ningún problema. Los profesores siempre buscando la forma de ayudar, de implementar, de buscar soluciones. Pero en la parte de salud ha sido la entidad donde yo no he podido.
y uno pues más o menos tiene ciertos conceptos claros, ciertos derechos claros, y no sé por qué los funcionarios de salud, yo he pasado por 3 SFAM, atención al cliente, y todos 3 son exactamente, es como el señor José decía, que era como una competencia al que más mal atendía, y muchas veces ellos tienen la información y no sé por qué es como no la dan, no la transmiten correctamente, no buscan una solución, sabiendo que eso al final va a ser más carga de trabajo para ellos, porque si mandan a la persona a otro lado, igual le va a tocar volver a atenderlo a los 2 o 3 días. Pero de verdad que en el tema de salud, no sé qué pasa, si es que los funcionarios tienen como ese nivel de estrés muy alto o no los han capacitado bien, o personalmente a mí me ha ido muy mal en esa parte de salud. Muchas gracias, Lady, por tu testimonio. Exactamente. Sabemos que puede ocurrir eso, que hay esfuerzos de capacitación desde la Seremi, desde a nivel local, pero también opera qué funcionario te toca, te atiende, qué prejuicios tiene, desconocimiento también de la protocolo, de la legislación, entonces eso puede variar, ¿no? Y Jan dice, mucha sigla debido a que los chilenos siempre están deprisa, dice. Ojalá tuviéramos menos siglas, porque también para las personas chilenas también es muy complicado tener muchas siglas, aunque no lo crean. Seguimos entonces con el PPT, si no hay más manitos levantadas. Ay, no sé cómo se levanta la manito, pero quiero dar mi Sí, opinión. Catherine, Ujú. sí, por supuesto. Ya, mire, lo que pasa es que estoy escuchando atentamente y creo que influye demasiado que quizás allá donde ellos viven, donde hay mucha población o no sé cómo decirlo, pero acá al menos en mi región el tema de salud es buena, la verdad. Por el tema de que, por ejemplo, nosotros nos llegan usuarios que se atienden en el área privada y de un momento a otro se vienen a atender en atención primaria, en un CESFAM, y nos indican que nosotros, al menos en mi CESFAM, le explicamos todo muy detallado, muy acorde a a las necesidades que tienen cada uno. Entonces, al final, como generalizar que la atención es mala en salud, creo que va a depender también del lugar donde estén y la calidad de profesionales o la forma en que ellos tienen de trabajar, porque al menos nosotros acá en Copiapó se destaca al menos, no sé, en general en todas las ciudades, pero acá se destaca mucho por la buena atención que tienen los usuarios dentro de nuestras instituciones, más que nada, pues. Eso. Gracias, Catherine. Sí, ciertamente no todo es malo y hay muy buenas prácticas. Nosotros trabajamos en el bosque y debemos decir que es un municipio muy comprometido con la población migrante, que desde el alcalde, digamos, y también los equipos municipales y especialmente la gente de salud es muy, muy comprometida. Así que hay buenas prácticas también y buenos ejemplos. Pero para poder mejorar necesitamos también centrarnos en lo que tenemos que mejorar. Entonces, ¿seguimos con el PPT? Sí, de inmediato. Quería, como ahí decía Catherine, por lo de la manito, igual pueden abrir el micrófono, levantar la manito y mostrando la pantalla, pero abajo, en la barrita de abajo donde dice reacciones, ahí está levantar la mano, por si a alguien más le sirve el dato y lo quiere ocupar. Paulo también dice, y el problema de los Mucho filtros cariño. en la contratación de funcionarios. Claro que Sí, sí. es que el tema para el caso de Chile, que entiendo que ya vieron con alguien sobre cómo el sistema de salud en Chile, como la salud primaria está municipalizada, ahí también hay un tema, ¿no? Como de este doble vínculo entre municipios, corporaciones municipales y también los servicios de salud, que también van a tener, a veces van a ir cambiando ahí los sellos de acuerdo a las administraciones municipales, y también eso ha sido difícil de generar políticas que sean más transversales y que abarquen también toda la diversidad de Chile. O sea, Chile es súper diverso también, ¿no? O sea, en general estamos hablando desde el centro y están todos estos problemas, ¿no es cierto?, de mirar.
Así que muchas gracias y por todos los comentarios. Voy a volver al PowerPoint para continuar con ahora lo que tiene que ver primero como una mirada, una lámina más bien como de ubicación general, pero también con las barreras, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de barreras en salud? Esto es un dato que probablemente ustedes conocen, pero nos interesa permanentemente poder situar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, cuál es la situación de la población migrante en el sistema de salud chileno, esto según datos de la CACEN 2020, en torno a la distribución de población migrante y no migrante según la afiliación al sistema de salud, ¿no? Y si se fijan ahí, en el caso de FONASA, ¿no es cierto?, que es el seguro público, digamos, de salud que hay en Chile, población no migrante, alrededor de un 76,7%, son 13.192.507 personas, y población migrante, del total de población migrante, un 74,5%, que representa 887.979 personas. Estas son cifras que usamos también a veces cuando trabajamos con dirigentes sociales, con trabajadores de salud o de otros servicios municipales también, para que puedan dimensionar cuando aparece esta idea de que las personas migrantes colapsan el servicio de salud, ¿no? Y sin duda que hay más cantidad de personas migrantes hoy día atendiéndose, pero como decía antes Sonia, no es la razón principal de por qué está colapsado nuestro sistema de salud pública. En el caso del sistema privado, ¿no es cierto?, del sistema de ISAPRE, de la población chilena no migrante, o de nacionales, eso es representa un 15,7%, son 2.829.437 personas, y la población migrante un 11,9%, un 12%, ¿no? 141.312 personas. En ambos casos vemos que la mayoría de las personas están en el sistema público, quienes han podido hacer ese trámite. Y vamos a ir a la última columna, que es la columna de ninguno, de personas que no están afiliadas a ningún sistema, y ahí esto es un dato que nos parece interesante de mirar, porque en el caso de la población nacional no migrante es un 3,9%, pero en el caso de la población migrante es un 11%, de personas que no están afiliadas a ningún sistema. Y eso también dentro de, como estábamos hablando, que explicaba antes Sonia, de pensar los sistemas de salud como factores protectores, pero también dentro de este marco de determinantes sociales de la salud, ahí hay un problema importante, ¿no? Que nos lleva también a pensar y a pensar en estrategias en torno a las personas que no están afiliadas a ningún sistema. Sí, ahí yo quería agregar que el hecho de que haya un 11% de personas migrantes que no están adscritas ni a FONASA ni a ISAPRE, las pone en situación de vulnerabilidad, en el sentido que si tú tienes algún accidente, alguna emergencia, alguna consulta, vas a tener que pagar por la atención. Y si no tienes recursos, no vas a poder solucionar tu problema de salud. Entonces, es un factor de protector estar adscrito a algún servicio, digamos, de salud. Entonces, es muy alto el 11%. Es una brecha ahí, en comparación con la población chilena. Sí, muchas gracias. Sí, dale nomás. Y mostrándole otra brecha entre la población migrante y los nacionales, estudio este uniforme del Servicio Jesuita Migrante, hablan de que la población migrante tiene menos acceso a previsión de salud, lo que muestra la CACEN, ¿cierto? Tiene menos acceso ya sea a FONASA o a ISAPRE. Esta situación, la distancia es mayor cuando comparamos por ingreso económico, cuando la población migrante tiene menos ingreso económico, esta distancia se agranda, es decir, la situación es más grave en población más pobre. Y por otro lado,
también es más grave en la población migrante que viene llegando al país, que obviamente no conoce cómo funciona el sistema de salud, no conoce que se puede inscribir. Entonces, la población migrante que llega al país no está adscrita a no sabe cómo inscribirse en los servicios de salud. Y por otro lado, se ve que las personas que están migrantes, que están inscritas, son las que tienen 5 o más años de residencia, que ya efectivamente llevan varios años acá en Chile y que saben cómo adscribirse a algún servicio de salud. Jan, estás levantando la mano. Yo creo que sin entrar en lo económico, el colapso es evidente. Por ejemplo, si existe 10 médicos para 100 chilenos, y viene a vivir 50 migrantes en el país, a un aumento de necesidad. Entonces, dentro de estos 50 migrantes, quizás hay 5 médicos. El problema es que existe mucha burocracia, no se puede homologar el título, eso hace que la misma población migrante que puede, ¿cómo se dice?, usar para, dar servicio a los demás en lugar de resolver el problema, aumenta. Ese es el problema también. Sí, hay un problema de recursos humanos, a pesar de que hoy día en la atención primaria hay mucho médico extranjero trabajando. Hubo un momento ahí, muchos médicos ecuatorianos, cubanos, que están trabajando en los servicios de atención primaria. Claro, hay algunas nacionalidades a las que se les pone más obstáculos para regularizar los títulos. Aquí Anneri comenta, se hace urgente una política migratoria que permita regularización urgente para poder ingresar tanto al sistema de salud como al de educación y laboral. Esta falta del Estado es una deuda social, claramente es una deuda. También los estudios dicen que las personas migrantes tienen menos acceso a consultas o atenciones médicas. Y aquí lo que pasa es que si uno ve los análisis de los egresos hospitalarios y las consultas médicas, las personas migrantes presentan menos necesidad de requerir servicios de salud. Y generalmente cuando se hacen autorreportes, ellos dicen que tienen un buen estado de salud, que mejor que la población chilena, que cuando se le hace autorreporte dice, no, yo tengo enfermedad crónica, tengo diabetes, hipertensión. No, las personas migrantes tienen la autopercepción de que tienen mejor estado de salud. Y efectivamente ocupan menos los servicios de salud, pero cuando los tienen que ocupar, se encuentran con barreras de acceso. Entonces, los ocupan menos porque sienten que no tienen tanto problema de salud, pero cuando los necesitan, hay barreras de acceso a la salud. El otro tema también es la situación migratoria irregular. Muchas personas que están en situación irregular, y lo hemos visto, ¿cierto?, no saben que se pueden inscribir por lo menos en los servicios de salud, en los CEFAM, que pueden igual tener derecho a la salud, o tienen miedo de que como están en situación irregular y entraron por paso no habilitado, tienen miedo a que los vaya a denunciar. Entonces, esa es una barrera de acceso a la irregularidad. Hay asimetría de información, hay diferencias, y aquí estamos hablando de las diferencias de cómo funciona el sistema de salud, que es muy complicado, cómo ubicarse en los servicios de atención primaria. En algunos países de la región no existe una atención primaria tan desarrollada como la que hay en Chile. El vínculo de la atención primaria con el tema de la atención secundaria, ¿cierto? O estas siglas que tenemos que complican bastante. Entonces hay diferencias de información de los derechos que tiene la población migrante, tanto en la población migrante como en los mismos funcionarios de salud. Entonces ahí hay una brecha que tenemos que cumplir. También se ha documentado que falta un enfoque cultural o intercultural en salud, y esto tiene que ver con que las personas tienen diferentes formas de concebir los procesos de salud o enfermedad, tienen distintas formas de relacionarse con los servicios. Entonces ahí hay una diferencia que muchas veces se cae en el maltrato, o no se entiende, o se trata de imponer una forma de mirar la salud, y las personas, al sentirse no escuchadas o no consideradas, no vuelven a los servicios de salud. Entonces ahí hay un tema también que necesitamos resolver. Y también se ha documentado que hay una baja representación en la vacunación por COVID. Estos son datos del 2021.
en que se documentaba que que la población migrante tenía baja vacunación con respecto a la población nacional. Y no sé si ustedes se acuerdan que en el gobierno de Piñera dijeron, una de las cosas, uno de los mensajes que dijeron era que la población migrante no tenía derecho a la vacuna, pero después se tuvieron que retractar, decir que sí, que la población migrante sí podía vacunarse. Entonces, hay ahí una barrera de acceso, de información, que hace que las personas estén menos protegidas, las personas migrantes, frente a la vacuna por COVID. Ivonne está levantando la mano. Sí, lo que quería decir yo que con la población migrante hay que trabajar mucho lo que tiene que ver con el tema de la prevención igual, porque ellos, su cultura y su forma de su país de origen es muy distinto a lo que a veces nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, tengo colegas que son extranjeros y, por ejemplo, ellos no tienen mucho el hábito de lo que es el tabaco. Claro. Es un país súper de consumo del tabaco y yo me di cuenta que muchos de ellos por socializar empezaron a consumir el tema del tabaco. En lo que tiene que ver el tema, por ejemplo, de la sal y todas esas cosas, nosotros igual tenemos hábitos bastante complejos y que a lo mejor para ellos hay que trabajar mucho el tema de la prevención. A lo mejor ellos dicen, yo no me siento enfermo, pero en realidad a la larga puede traer muchas complicaciones el estilo de vida que nosotros tenemos, que ellos empiezan a incorporar en su diario vivir. Claro que sí. Muchas gracias, Ivonne. Leo el chat. Tengo 10 años aquí y no tengo carnet de consultorio. Me siento enfermo es cuando voy al hospital. Claro, hay también una cultura de muchas personas migrantes que solo van a los servicios de salud cuando están enfermos. Y la verdad es que en Chile todo el tema de la atención primaria que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud no es cuando tú estás enfermo, sino que son atenciones y prestaciones para evitar que te enfermes. Entonces la gente, claro, no usa, muchas veces por desconocimiento, por falta de información, no usa los servicios de atención primaria. Aneri dice, barreras de acceso a información a todo nivel, profesora. Perder todo un día a esperar es cuando me siento enfermo, claro, los tiempos de espera también. No, la gestión de mejor estar en la casa. Toda la razón, porque nosotros hemos tenido ahí como la experiencia que la gente, nosotros me acuerdo que era con una persona que iba a hacerse el test del VIH, no estoy hablando de una persona migrante, tenía primero que ir al CEFAM a pedir la hora, segunda visita al CEFAM, hacerse el examen, tercera visita al CEFAM, recoger el resultado. Entonces, ¿quién tiene tanto tiempo para ir a los servicios de salud? ¿Cómo no hay una gestión del tiempo para que las personas sean atendidas a la hora y no pierdan tanto tiempo? Nosotros vemos como las mujeres pasan toda la mañana en los CEFAM, cómo se ocupa el tiempo, como que si todos tuviéramos el tiempo para estar 4 o 5 horas en los CEFAM. Entonces, eso es una cuestión que es incomprensible. Sí, Profe, yo ¿alguien? trabajo en salud en la Ya. parte sur de acá del país ¿Ya? y bueno, la atención primaria, lamentablemente por la población que tenemos, yo trabajo en un consultorio que es relativamente pequeño y tenemos 13.000 personas inscritas, entonces lamentablemente tampoco da que el funcionario quiera demorarse el tiempo que sea excesivo, sino que lamentablemente la población que se tiene y la cantidad de funcionarios que se tiene a nivel nacional tampoco es suficiente. Entonces, también ahí hay una problemática un poco mayor y también obviamente va en relación a que no todas las personas entienden y comprenden que para todo tipo de acción que tenga que ver con salud existen programaciones establecidas, o sea, con tiempos determinados. Uno no se va a demorar lo mismo en una atención, por ejemplo, de un caso de un abuso sexual a una persona que va a consultar por su FONASA. Son situaciones diferentes y tienen tiempos diferentes. Entonces, yo creo que también parte en que es toda la población, no solamente pasa con la población migrante, y pasa incluso siendo funcionaria, ¿ya? Sí. Que nosotros igual tenemos que esperar, o sea, no es algo que pase solamente con la población usuaria, pasa de forma transversal. Sí, hay un tema de
de inversión en salud, lo que se invierte en salud hoy día, todavía nosotros no recuperamos la inversión en salud que había antes del golpe militar en Chile. Lo que se invertía en salud, todavía no recuperamos el porcentaje de salud. Entonces, y hubo un desmantelamiento de los servicios públicos de salud en Chile. Y como priorizando el sector privado. Entonces hay mucho que el sistema de salud, obviamente el sistema público está deteriorado, está con menos recursos, y el que atiende a la mayor cantidad de la población, Sí, y en la nosotros población tenemos... hay la población que presenta, la población adulta mayor, la que presenta más riesgo, entonces es una carga tremenda también. Es que por eso le quería como, no es justificar, sino que entender que la atención primaria tiene que dar respuesta a todo lo que la atención secundaria, porque la atención secundaria y la atención terciaria que hacen los hospitales es especializado, ¿ya? Y eso es específico, no toda la población llega al especialista. Entonces, es súper importante mencionar que salud, si bien tiene muchas dificultades y muchas deficiencias, se trabaja en base casi a lo poco y nada que se tiene. O sea, desde atención primaria casi es que uno hace magia y haga milagros. Entonces, igual creo que es importante considerar esa situación, que no es que pase con la población migrante, pasa con la población en general, y recordar que en Chile tenemos una gran cantidad de población a nivel nacional que se atiende por FONASA. Eso quiere decir que son parte de los centros de salud de atención primaria, y la gente ISAPRE a nivel también nacional. Existen 4 comunas, si no me equivoco, en Santiago, y 2 comunas acá en la región de la Araucanía, que están con un plan piloto respecto a la gente ISAPRE para que se atienda en atención primaria. Entonces, también se está asumiendo población que es, por así decirlo, como de nadie, porque la ISAPRE no hace reembolso, igual que lo que pasa con las Fuerzas Armadas. Entonces, es bien complejo lo que se vive en atención primaria estando adentro. Sí, muchas gracias por tu comentario, María Inés, ¿cierto? Sí, lo que estamos diciendo acá, estas brechas, estamos hablando de inequidades, y las inequidades son injustas y el Estado tiene que resolverlas, de alguna manera. Estas brechas que hay de acceso de la población migrante, claro, y sabemos que hay mucho problema también con la población chilena, pero cuando tenemos estas brechas, necesitamos políticas públicas del Estado para poder superarlas y para poder enfrentarlas. La siguiente. Bueno, y hubo una encuesta que se hizo sobre COVID-19 a población migrante, hecha por la Universidad del Desarrollo y el Colegio Médico. Y ahí, por ejemplo, en la época de la pandemia, la situación de la población migrante, fíjense los datos, un 41% de las personas entrevistadas estaba desempleada, sin ingreso económico. La previsión de salud, un 63% de las personas migrantes estaban en FONASA, y aquí un 19% sin ningún seguro de salud. 22% de las personas indicó no realizar cuarentena al momento de la entrevista, y ahí tenemos casos de personas que fueron obligadas a salir a trabajar, o por la situación de pobreza tenían que salir a trabajar, igual exponiéndose la cuarentena al COVID. Como la situación de trabajo también es una situación que te expone a ciertos problemas de salud. En la entrevista, por ejemplo, el 61% no se sentía preparado ante el COVID-19. El 66% de las personas no sabía dónde deberían consultar inquietudes acerca de la pandemia. El 25% consideraba que había recibido información insuficiente. El 30% opina que la información que recibieron no era comprensible. Entonces, un poco para mostrar como las vulnerabilidades que nos afectaron a todos, pero ciertamente en forma desmedida a los grupos más vulnerables, población migrante. La siguiente. Aquí te dejo, Mari. Ya, que tenía que reactivar mi audio. En relación a las barreras institucionales, ¿no?, que hemos ido encontrando, esto es parte de un estudio que hicimos nosotras en EPES, que
El informe 1 se llama Principales barreras para el ejercicio del derecho a la salud de las personas migrantes internacionales de la comuna de El Bosque. Y para construir este informe, este documento, entrevistamos a mucha gente de salud, tanto a nivel de los servicios de salud, del Ministerio de Salud, de los servicios de salud local y también a comunidades migrantes. Pero esta parte del informe está elaborada principalmente a partir de lo que dijeron funcionarias, funcionarios y autoridades del ámbito de la salud y también de otros servicios municipales, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran ahí las barreras que se identificaban? Que hay un poco una reiteración de cosas que ya se han dicho. Por un lado, las políticas migratorias en general, ¿no es cierto? Que esto no lo voy a repetir porque ya está dicho. Pero sí agregaría también acá, apareció el discurso de autoridades, de sectores de tomadores de decisión, de los medios de comunicación también, contrario a la migración, o de usar la migración como chivo expiatorio, ¿no? Como esta frase coloquial que se usa en términos de, bueno, si no hay trabajo es porque los migrantes están tomando los puestos de trabajo, o si hay delincuentes porque para los migrantes, etc., ¿no? Entonces también es cómo se va, ante la falta de políticas más eficientes también, o integrales también, cómo se va buscando, ¿no? Y esto es histórico en realidad en las sociedades, como algún grupo humano al cual responsabiliza. Por otro lado, está los cambios que se han producido en las últimas décadas o en las últimas 2 décadas en las normativas de salud. Probablemente ahí hay servicios de salud desde el propio ministerio. No ha habido un esfuerzo, y eso nos fue dicho por gente de MinSal y de salud, digamos, que este cambio en las normativas, los distintos decretos que hay que favorecen y facilitan la atención en salud a las personas migrantes, que decíamos la semana pasada, que Sonia lo decía, con todas estas deficiencias, salud en Chile es uno de los sectores que más ha avanzado en políticas específicas hacia las personas migrantes, independientemente de la situación migratoria. Es uno de los que tiene más medidas al respecto, ¿ya? Entonces en eso también es algo importante de reconocer, con todos los problemas que puedan ustedes haber vivido, haber conocido y que están compartiendo también. Entonces, esto mismo hay generado, el que estas normas se vayan haciendo de a poco, también genera desconocimiento por parte de los propios funcionarios, también por parte de las propias municipalidades, ¿ya? O de las direcciones de salud. Entonces, ahí es importante, en general, poder hacer actualizaciones en términos de las capacitaciones o de los procesos de cada vez que se promulga una normativa nueva. Discriminación, racismo y xenofobia como distintas formas de abuso de poder, unas vulneraciones de derechos, mala atención, que a veces puede tener resultado de muerte. También cobros en situaciones que no corresponden, que eso nos ha pasado y hemos escuchado por mucho tiempo distintas experiencias y testimonios al respecto, ¿no? O de personas o que les han cobrado por atenciones de urgencia o que en el sistema, en los hospitales, aquí no estamos hablando de la atención primaria, etc. Falta de oportunidades, ¿no es cierto?, para una vida mejor, ya eso ya se había mencionado dentro del ámbito de los determinantes sociales de la salud, y también para el sector salud, si bien se habla de interculturalidad, lo que hemos detectado y también hablado con distintas personas, parte de las políticas de salud, o que han ido creando parte de las políticas de salud, es que para el caso de Chile ha sido un camino largo para la incorporación de la interculturalidad en salud, pero ese camino largo incluso ha sido largo para incorporar las cosmovisiones de los propios pueblos originarios de este territorio. Y eso recién hace algunos años, hay mayores avances y un mayor posicionamiento de eso. Entonces, el salto de ahí a, además, pensar la salud intercultural vinculada a la migración, parece todavía como
un desafío pendiente también en cómo pensar cruces mayores, ¿no? O cómo pensar la interculturalidad, no solo como algo que suele suceder en Chile, como algo aislado, como algo que, ya vamos a decir un par de palabras en Mapudungun y ya incorporamos, que pasa mucho en educación, por ejemplo, o en otros sectores, sino que también cómo vamos haciendo este camino de una generación de marcos de respeto, de acercamiento, de distintas tradiciones culturales, de distintas maneras de entender la salud, y cómo eso puede convivir, dialogar, digamos, desde un marco de respeto. Entonces ahí hay un desafío importante, pero también, sin duda, que la incorporación, por ejemplo, en algunas comunas o en algunos servicios de salud de facilitadores interculturales haitianos, por ejemplo, ha sido un tremendo aporte y un tremendo avance también, así como otras políticas interculturales. También dentro de estas barreras de acceso, falta de información, que ya lo decía Sonia, sobre cómo funciona el sistema de salud. En realidad parece que debiéramos pensar como en algún tipo de manera de entrenar a las personas, ¿no? Los jóvenes, las personas jóvenes también cuando entran al sistema tampoco saben muy bien cómo funciona. O quienes no van habitualmente al sistema de salud también, hay que pensar, ¿no es cierto?, quizás cómo permanentemente podemos estar apoyando eso. Muchas personas tienen mucha confusión entre lo que es una atención de urgencia y lo que no, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces también hay tiempos de espera largo en urgencia porque vas por algo que no es realmente una urgencia. Entonces, ¿cómo poder explicar esas distinciones, poder hacerlas más conocidas para las personas también puede ser pequeños aportes, digamos, a mejorar, ¿no es cierto?, este cruce entre derechos humanos, respeto a los derechos humanos y la salud. El idioma, que estamos hablando en el caso del bosque, por ejemplo, que hay facilitadores interculturales haitianos, pero en realidad no resulta suficiente, ¿no? Van rotando entre los distintos CEFAM, pero además finalmente también tienen que apoyar a otros servicios municipales. También en la prevención que ustedes mencionaban hartos, distintas de las personas que han hablado, es muy importante. Nuestro propio trabajo se basa o parte desde la idea de la importancia de la prevención en salud. Pero ahí hay una baja, que ustedes lo señalaban, en general se tiende a encontrar una baja participación de las personas migrantes en las acciones de prevención que hay dentro del sistema de salud chileno. Entonces ahí también puede ser interesante pensar en cómo invitar a una mayor cantidad de población. Ahora, esto tiene que ver también con cosas que decían antes, que han aparecido en otras láminas. También en salud se habla de lo que se llama el fenómeno del migrante sano, ya que es que desde la centralidad que tiene el trabajar, el generar recursos económicos, también se tiende a suceder esto, que las personas migrantes reporten o señalen tener un mejor estado de salud, pero finalmente cuando terminan con algún problema o necesitando el sistema, muchas veces ya en situaciones graves, no habiendo podido o habiendo saltado todas estas posibilidades previas de prevención. Entonces también ahí hay que mirar eso, ¿ya? La existencia, los espacios de participación en salud en general no se ajustan a los horarios, muchas veces de las personas migrantes y de las personas en general, por ejemplo, que trabajan asalariadamente. Ya, y está bien, ¿no? Hay recursos para eso, para que los funcionarios, las funcionarias a veces puedan trabajar en otros horarios, pero por ejemplo, una de las limitaciones con que nosotras mismas nos hemos encontrado en nuestro trabajo chiquitito desde EPE, es que en general las comunidades migrantes nos proponen o nos señalan que para ellas sería más fácil trabajar en talleres, en cosas más educativas, por ejemplo, sobre salud u otros temas,
el fin de semana, o sábado o domingo, pues. O fuera de los horarios laborales o de los horarios de ya sea del trabajo asalariado dependiente o independiente. Entonces ahí también hay algo que sucede con población nacional, pero también muy fuertemente con comunidades migrantes. La falta de políticas integrales, ¿no es cierto?, que también puedan, desde los espacios locales, desde los gobiernos locales, pero también desde el gobierno central, que alguien lo mencionaba también, como esta falta de políticas intersectoriales reales, ¿no? También se habla mucho de intersectorialidad, pero una intersectorialidad real que aborde, por ejemplo, vivienda, educación, salud, por mencionar algunos, también todavía hay un debe importante en Chile en torno a eso. La necesidad de generar, ¿no es cierto?, mayores espacios de articulación entre personas migrantes y con el sistema de salud, o de promover la participación y la organización de las personas migrantes también podría ser una manera, ¿no?, de tratar de enfrentar alguna de estas barreras. También la violencia hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes y otras comunidades es una barrera, ¿no? Ahí hay una falta importante de políticas para abordar estas problemáticas y comprender cómo afecta a las mujeres migrantes, a las mujeres haitianas. Aquí lo pensamos principalmente por distintos reportes que nos hicieron también vinculados a las barreras idiomáticas. O sea, piensen, si uno tiene dificultades para hablar un idioma, cómo explicar los sentimientos o situaciones que te afectan emocionalmente en un idioma que no manejas. Eso es muy difícil. Bueno, y en este caso del bosque, y puede ser de otras comunas, como la falta de diagnósticos comunales, o a veces se hacen en algún momento cuando se instalan las oficinas de migración y refugio, por ejemplo, pero los diagnósticos también necesitan ser actualizados. Algunas barreras que hemos visto y que nos reportaron gente de salud desde el mismo sector, pero que también se pueden trasladar a otros espacios, a educación o a otros, pero esto está más centrado en salud, que las mujeres migrantes vienen a tener hijos a Chile, o solo a tener hijos a Chile, que traen enfermedades diferentes, que se va a desfinanciar el sistema público. Son como parte de las frases, ¿no?, que sueles encontrar en nuestras propias investigaciones y también en otras que han invadido Chile, y también en relación a la salud de las mujeres en particular, para qué embarazar, para qué se embarazan, que no tienen apego, que son malas madres, que no quieren amamantar. Ahí hay como distintas frases con las que nos hemos encontrado. Y acá queremos compartirles un par de testimonios que encontramos en este estudio sobre barreras para el ejercicio del derecho a la salud. Uno es, lo voy a leer, dice, que me imagino que quienes están en celular quizás no pueden ver tan bien, ¿no? Recuerdo una vez en la urgencia del hospital del Pino, que el hospital que está en las comunas del Bosque y San Bernardo, en la zona sur de Santiago, una chica que había llegado por violencia, entonces no la querían llevar a la sala de constatación de lesiones, porque como era negra no se le notaban los moretones. En este caso puntual, la referente migrante del hospital estaba absolutamente clara y logró que le hiciera la constatación de lesiones. Ella estuvo hasta las 12 de la noche tratando de buscar qué hacer con ella. Finalmente le encontraron un lugar donde se podía quedar, pero después de hablar con un fiscal. Es como una barrera, ¿no? Otra situación que nos apareció también en estos estudios. A los servicios de salud llegan personas migrantes con accidentes provocados por malas condiciones laborales, amputaciones, fracturas, caídas de altura. En general, ninguna de estas situaciones es declarada como accidente laboral porque son trabajadores informales y mayoritariamente hombres. Entonces, también todo el tema que aquí no lo estamos abordando, pero también todo el tema de la salud ocupacional
también aquí hay desafíos bien importantes que trabajar y que mirar. Voy a pasar a mostrar un video antes de continuar. Quiero ver la hora también. Perdón, voy a dejar de compartir. Están mirando, también les estoy mostrando ahí mi computador. Quedan 15 minutos. Sí, yo creo que vamos al trabajo grupal nomás. Porque los videos también los mandamos, los links a las compañeras de Incami, entonces quizás se los pueden compartir. Son de los que compartimos la semana pasada, de la Seremi Salud de la región metropolitana. Uno es sobre duelo migratorio y el otro es sobre el acceso también a los servicios de atención primaria. Eso. Entonces, muestro la instrucción general para el trabajo. Ya. Ahí voy de nuevo. Ay, habían puesto cosas en el chat. Disculpen, voy a ver antes de compartir. Dice barreras de acceso a información. Sí, en todo nivel. Ya lo había leído. Lo último no estaban, los delivery, ¿no? Sí, también ahí hay un tema de accidentes y laborales. Muchas gracias nuevamente por sus opiniones. Lilian, sí que se va después. Muchas gracias por avisarnos, Lilian. Ya. Voy a mostrar la lámina. Sonia, ¿lo puedes explicar tú? Porque Sí. se me va a descargar el computador, Sí, entonces me voy sí, a yo lo parar un explico. segundito para enchufarlo. Ya. Vamos a hacer un breve trabajo grupal de noticias sobre casos reales que Javiera tengo entendido, ya ha enviado a sus correos electrónicos. Son 3 casos distintos, entonces les pedimos, nos vamos a dividir en 3 grupos y va a ser un trabajo como que lean el caso y que puedan reflexionar sobre esto. ¿Qué barreras de acceso a la salud identifican en el caso? ¿Qué podrían haber hecho mejor las instituciones? ¿Y qué podemos hacer como personas que trabajamos con población migrante para prevenir estas situaciones? ¿Se entiende? Ustedes en su correo electrónico van a recibir 3 casos. Elijan uno. Elijan uno. Lo envié también al grupo de WhatsApp porque no tenía todos los correos. Así que está Ya. en el grupo general del curso, ahí están los 3 casos. Disculpe, ¿y cómo crean los grupos? Porque había un primer trabajo, crear grupo era como todo un lío. No, ahora vamos a trabajar ahora en clase. Son 15 minutos, 10 minutos en que vamos a trabajar y los vamos a separar en pequeñas salas, como lo hicimos antes en el módulo de educación. No sé si recuerdan que hubo un par de instancias en que hicieron pequeños trabajitos grupales en clase. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Disculpe, pensé que era el trabajo final. No, es otro. Entonces nos vamos a dividir en 3 grupos, elijan uno de los casos y también les mandamos las preguntas. ¿Qué barreras de acceso identifican? ¿Qué se podría haber hecho mejor por parte de las instituciones? ¿Y qué podemos hacer nosotros como personas para prevenir estas situaciones? Entonces vamos a crear 3 salas y se van a asignar automáticamente. La sala 1 que trabaje con el caso 1, la sala 2 con el 2 y la 3 con el 3. ¿Les parece? Yo creo que deja de compartir nomás, Mari. Ya. Ya, ahí están asignadas las salas, son 10 personas por sala. Y ahí se van a empezar a unir. Ahí les debe aparecer un mensajito, ¿no? Camila está invitando a unirse a la sala número X. Virginia, me tengo que retirar. Gracias, Virginia, por avisarnos. Nos vemos el jueves. El jueves continuamos.
¿Hasta qué hora damos? Para... 10 Yo minutos. porque mira, yo tengo 9:46, ¿no es cierto? Sí. Entonces darlo hasta las 9:55, una cosa así. Y para tener 5 minutos para, como para algunos comentarios comentarios. generales, para ver cómo les fue. Súper. Yo creo que están todos ahí. Quedan algunos que están, ¿Y podrá ser que no están? puede ser. Puede ser, a veces pasa. Javiera, ¿y recibieron los materiales que enviamos para subir a la plataforma? Sí. Los recibí, los de la clase pasada ya se subieron, pero hoy revisé y no se subieron bien. Como que están los links, pero uno pincha y no se puede ir directamente. Ah, ya. Entonces, voy a pausar la grabación un ratito. Que terminen de... Estamos esperando que terminen de entrar para cerrar como en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Sabemos que fue un poco corto el trabajo, pero es como un ensayo también, ¿no? Porque de alguna manera similar pensamos hacer el trabajo final, la evaluación final, ¿ya? Entonces, pedirle, eran 3 grupos, muy brevemente, si tanto, o salas, ¿no? Grupo sala 1, sala 2 y sala 3, si nos pueden contar muy brevemente lo que creo que el tiempo nos da para que conversemos sobre las respuestas a las preguntas. Eso lo podemos retomar el jueves, que tenemos de nuevo sesión, como las respuestas más detalladas, pero sí, si nos pueden dar una panorámica general. Al tiro, Efrem. Entonces, cuéntanos, ¿en qué sala estabas? Y también este reporte La general. sala 3. Adelante. Sobre el caso de una chica embarazada, se llama Rebeca Pierret, quien asiste al consultorio médico, al consultorio y es trasladada a un hospital, y ahí fue observada, fue trasladada en ambulancia y bueno, fue atendida médicamente y le dieron de alta. Al llegar a un paradero se desmaya, es trasladada a un centro primario de atención y fallece en él. Según la autopsia, muere por trombosis interna y pulmonar. Y una amiga de Rebeca dijo que ella ya venía presentando ese tipo de malestar. Entonces las preguntas son, de la reflexión del caso, es qué barrera de acceso a la salud identifica en este caso. Nosotros pensamos que por el nombre y apellido deben ser de origen haitiano, ¿no? Porque he conocido varios haitianos de apellido Pierret. Eso puede haber generado una barrera de no entender cuáles eran las preguntas ni entender cuáles eran los síntomas reflejados, dichos por la persona haitiana. ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿Qué pudo haber hecho mejor la institución en ese caso? Sospechando, porque claro, no se confunden con el tema del embarazo y no se percatan que puede ser otra causa su malestar. Tuvo que haber quedado, suponemos nosotros que tuvo que haber quedado más tiempo en observación para verificar que se sintiera mejor y se recuperara, o haber pedido que la fuese a buscar un familiar, porque a ella le dan de alta y la mandan para su casa. Entonces, si hubiese sido acompañada con alguien, a lo mejor lo hubiese podido atender más rápidamente. ¿Y qué podemos hacer como profesionales que trabajamos en la población migrante para prevenir esta situación? Bueno, pedir que en cada sala o dependencia pues, de servicio de salud esté un traductor migratorio y a lo mejor implementar sistemas digitales de comunicación. Me explico yo. ¿Cuál es una limitante? Que no tenemos tantos traductores en todos los centros y en todas las direcciones. Entonces, bueno, pudiese haber una oficina donde hubiesen varios traductores que te puedan atender telefónicamente y traducir simultáneamente en voz alta la conversación entre médico y paciente sin necesidad de trasladar al traductor, pues. Y eso ahorraría tiempo de logístico, pues, para resolver el tema. Pero eso ya es una tecnología avanzada. Lo más básico es contratar a alguien. Muchas gracias a todos quienes estaban en la sala 3. Como les decía antes, no vamos a alcanzar a profundizar, pero lo podemos retomar la otra semana. Está súper interesante ahí lo que decían. Adneri está levantando la mano. Cuéntanos. Buenas noches. ¿Hoy sí me escuchan?
Porque Sí, tengo semanas que no me escucha nadie. sí, Ah, te ok, bueno, escuchamos ya bien. fue. Ok, y nosotros somos la sala 2, el caso 2, que tiene con una haitiana que estaba transportándose en un vehículo con un destino X para no leer tanto por el factor tiempo, con su niña, un bebé, un infante, y sufre una descompensación. Y las medidas que utilizaron en la unidad donde viajaba fue bajarla de la unidad. Esta persona se pone nerviosa, asume una conducta obviamente de nervios, porque no solo la decisión fue bajarla de la unidad, sino que también separarla de su niña y la niña enviarla a la institución encargada, en este caso, de resguardar al bebé. ¿Qué ocurre en este caso? Una de las preguntas que se nos hace es qué barreras de acceso a la salud se identifica en este caso. La primera barrera que tenemos, pues, como estamos hablando de la población haitiana, principalmente y básicamente es el tema de la comunicación, no solamente gestual, porque existe una comunicación más que verbal, gestual. Podemos entender si la persona efectivamente sufre de un dolor fuerte, qué tan fuerte es, pero adicional a eso el tema del lenguaje. Considero que existe una barrera grandísima que de hecho en mi equipo estaba Jan y él decía que aparte de existir una barrera de comunicación directa con lo que tiene que ver con el lenguaje, también ellos se comunican desde el punto de vista gestual y un código especial. Ellos saben cuando un haitiano está mintiendo y él no dice, yo sé cómo determinar eso. Y bueno, claro, yo esa parte se la entiendo a él, pero aquí estamos hablando de una barrera. La principal fue esa, pero más allá de esa hay otra barrera importantísima, como lo es el protocolo de primeros auxilios en cuanto a salud. Se supone que todo transporte, bien sea terrestre o por aire, tiene que tener un protocolo de salud preventivo, como un protocolo que les permitiera determinar hasta qué punto se podía llegar, como en el caso que se llegó, que fue bastante drástico, sencillamente bajarla de la unidad. En la segunda pregunta, para muy allá, que dice que podrían haber hecho mejor las instituciones en este caso. Como digo, bueno, primero verificar qué pasó con el protocolo de primeros auxilios, básicamente eso. Segundo, el personal que está dentro de ese microbús, debería existir un personal, primeramente, que como dije, esté preparado para primeros auxilios y segundo, para que tenga las llamadas, porque para eso tiene que existir un protocolo, no solo de primeros auxilios, sino a quién llamar, a quién acudir, quiénes deben, por qué llamar a una ambulancia, porque hay que ver qué tan grave pudo haber sido el hecho, es decir, la contingencia que se presentó de salud en ese momento. Son tantos los factores que, o sea, debatir esto es analizarlo profundamente, sobre todo el tema de seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte, que le explicaba a los muchachos, también existen seguros de viaje, tanto por tierra como por aire. ¿Qué pasó con el seguro de viaje? Porque cuando cancelas un boleto, dentro de tu boleto está inmerso allí un seguro de viaje. Eso también. Y como tercer punto, ¿qué podemos hacer como profesionales que trabajamos con población migrante? Para todos los que trabajamos con la población migrante, difundir, enseñar y enseñar a nuestra población migrante a que migrantes informados, jamás ser engañados, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos al momento de subir a unidades públicas, bien sea buses, expresos, bien sea aviones, porque así la persona se encuentre de manera irregular en el país, no ha perdido derechos. Entonces, eso, ser multiplicadores de información y explicar eso, porque hay muchas personas, sobre todo la comunidad haitiana, como explicaba Jan, desconocen que existe a veces un protocolo de salud, desconocen que existe un seguro, incluso hasta para hacer uso del metro. Existe un protocolo de primeros auxilios y un protocolo de salud. Eso es todo. Muchas gracias. Están súper interesantes todos los grupos, a pesar de lo cortito, así que tremenda riqueza que tienen ustedes en este curso. La sala 1, si alguien nos quiere contar brevemente qué conversaron y luego cerró. ¿No? Vamos a la 1. ¿Mm? Vamos, Jan. Yo, ¿no? Jan Day. Hola, muy buenas tardes. Espero que Hola. estén bien. Si bien en el caso de nosotros, si bien se presentaba un caso igual también que tiene que ver con la comunidad haitiana,
una paciente que tuvo un inconveniente, que fue al hospital y que al final no se pudo comunicarse. Entonces al final ahí nosotros en el grupo estábamos conversando sobre la situación que se presentó y cuál es la barrera que se presentó. Bueno, si bien entendemos de que también hubo una barrera idiomática, pero también nosotros pensamos de que ahí el tema también de sensibilizarse y entre todos también coincidimos de que más que como capacitar al equipo de trabajo, sino que también que deberían existir un protocolo de cuando también enfrenten estos tipos de situaciones, poder saber cómo manejarlo. Y otra cosa también que nosotros decimos o compartimos, que también los grupos anteriores, parece que el primer grupo fue ese sistema de atención como instantáneo que podemos decir que podrían poner también, porque a veces hay centros o hay instituciones que no cuentan también con la ayuda de un facilitador o de un traductor, digamos, y también va a depender también de la persona que está atendiendo, de que si realmente se empatiza también con la persona a la cual está atendiendo, porque ahí también uno de las compañeras también así como mencioné de que incluso con la aplicación de traductor Google, uno puede también ahí buscar una forma de comunicarse también. Por lo tanto, entonces al final lo ideal es, tal como lo dijo el compañero Jesús, si no me equivoco, es tener algún facilitador intercultural donde ahí sí se pueden comunicarse, porque no solamente la barrera tiene que ver con el idioma, sino que también con la cultura. Porque al final, si bien uno puede comunicarse, entonces al final, al no tener la misma cultura, por lo tanto, va a haber choques, va a haber desconocimiento de informaciones, también podemos decir. Y pensamos que también así con esa implementación, igual también tener como un sistema de traductor, tal como lo comentó el otro compañero, nosotros también coincidimos con esa información que puede ser instantáneo, como que un sistema de atención telefónica, ahí donde presentar así como cuando presenten estas situaciones, que vía telefónica uno puede como atender y no solamente ahorra tiempo y también puede apoyar también en ese sentido. Y por lo tanto, ya que las personas van a poder ser atendidos de una forma donde le van a entregar informaciones también, van a poder ser atendidos y así de esa forma también evitar estos tipos de situaciones también que se presentan donde se ven, diríamos, muchas vulneraciones también, porque igual como tienen derecho a la salud, tienen derecho también a estar informados. Por lo tanto, para no alargar tan mucho y nosotros cómo llegamos en esas conclusiones. Muchas gracias. Sonia, ¿tú quieres decir algo? Me voy a disculpar con las palabras porque ya tenemos que terminar en realidad. Estamos pasadas en la hora y nos vemos de nuevo el jueves. Entonces ahí podemos continuar, pero no queremos abusar más de su tiempo. Yo solo quería decir que estos fueron casos reales de mujeres haitianas. Algunas murieron, otras se les denegó la atención. Y fue como en la misma época, fue como en 1 o 2 años, que obligó generalmente las vulneraciones de derechos tan graves como aparecen en esos casos ocurren en los hospitales, no en la atención primaria, y eso obligó a tomar medidas en los hospitales, a tener facilitadoras interculturales en los hospitales, a mejorar los protocolos de atención, y claro, como ustedes dicen, hay una barrera idiomática, pero ¿se acuerdan de lo que vimos la sesión pasada? Es deber del Estado proporcionar las vías para cuando la persona no habla el idioma, el Estado tiene que ver la forma de cómo comunicarse con las personas. Entonces no puede ser, no te entiendo, sabes que no te puedo atender, digamos. No, eso no es así. Hay un deber del Estado. Y creo que también en algunos casos, y que no sé si ustedes lo han mencionado tan fuerte, hay casos de racismo. O sea, yo no imagino a una mujer chilena que se siente mal en un bus, que la bajan del bus, que no le prestan ninguna atención y que más encima le quitan el hijo.
No creo que eso lo hagan con ninguna mujer chilena. Entonces, creo que hay... Jamás, profesora, jamás ocurriría ese hecho. Jamás porque ocurriría eso con algo porque chileno. por un lado se está bajando del bus y por el otro lado se tranca la vía. O sea, no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, creo que son vulneraciones graves de derecho y que el Estado tiene, y se han tomado algunas medidas, pero eso nomás. Y lo último que quería decir es que en nuestra experiencia, muchas mujeres haitianas nos han dicho que ellas tienen miedo porque los chilenos les quieren quitar a sus hijos e hijas. Tienen miedo. Eso. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí he puesto algunas cosas en el chat. En Chile es donde mueren más haitianos, y Jesús nos dice acá, suena lo que en una oportunidad se comentó antes de pedir documentación, debería estar primordialmente la salud como derecho humano. Absolutamente. Muchas gracias, gracias por quedarse hasta ahora, hasta el final, y nos vemos el jueves, así que ahí continuamos, que tengan una buena noche, un buen miércoles, y el jueves nos vemos de nuevo. Gracias a todas, a todos, a Buenas todos. noches, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas Feliz noches, descanso. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao.